al canal Matemáticas con Bernardo. Hoy día veremos ejercicios de la ecuación de segundo grado. Primer ejercicio. Nos dicen, si m y n son soluciones de la ecuación cuadrática 7x cuadrado más x menos 7 igual 0, ¿cuál es el valor de m por n por m más n? Fíjense lo siguiente, la primera tentación es resolver la ecuación, obtener m y n y hacer la operación matemática que nos piden. Pero si vamos al formulario, nos vamos a dar cuenta que tenemos acá las propiedades de las raíces de una ecuación de segundo grado, donde tenemos, usando el mismo nomenclatura que el ejercicio, tenemos que m más n es menos b partido por a. Y m por n es c partido por a, donde la ecuación es del tipo ax cuadrado más bx más c igual 0. En este caso, a vale 7, b vale 1 y c vale menos 7. Entonces reemplacemos acá. Entonces m más n va a ser menos b menos 1 partido por a menos 1 séptimo. M por n va a ser c menos 7 dividido por a, que es 7, o sea, menos 1. Y si yo multiplico eso por eso, es menos 1 séptimo por menos 1, eso es igual a 1 séptimo. Esa es la solución y sería la alternativa B. Insisto, acá, si yo hubiera tratado de factorizar esto, o sea, buscar las soluciones, fíjense que es bastante más lento, porque tendría que haber encontrado m y n, probablemente con la fórmula, y después haber hecho esta operación. Es lo más probable que o gasto mucho tiempo o me podría haber equivocado en el camino. Es interesante saber esto. ¿Sí? Sigamos. Siguiente ejercicio. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones tiene como solución los números reales 2 menos raíz de 2 y 2 más raíz de 2? Fíjense que tengo dos formas de hacerlo. Resolver todas las ecuaciones y achuntarle. Ahora, hay ecuaciones acá que uno podría descartar. Por ejemplo, x cuadrado menos 8, paso el 8 restando, x cuadrado igual menos 8, no me imaginario. Chao. ¿No? Después, podría factorizar algunas. Fíjense que no voy a factorizar ahí. Es complejo. Entonces, fíjense que la forma más simple es acordarse que si x1 y x2 son soluciones de la ecuación ax cuadrado más bx más c igual 0, x menos x1 por x menos x2 igual 0 me da la ecuación. Por lo tanto, en este caso la ecuación, ¿cómo va a ser? Va a ser x menos 2 menos raíz de 2, pero lo voy a dejar entre paréntesis con su que, y x menos 2 más raíz de 2. ¿Sí? Igual 0. Multiplico x por x, me queda x cuadrado. X por eso me va a quedar menos x factor de 2 menos raíz de 2. Por eso elegí el paréntesis. Después tenemos menos eso por x, o sea, menos x de nuevo, por 2 más raíz de 2. Y después tenemos menos por menos da más, eso por eso. Y fíjense que eso es 2 menos raíz de 2 por 2 más raíz de 2. X cuadrado, eso va a ser menos 2x y eso va a ser menos 2x. Menos 4x. Eso por eso va a ser más raíz de x y eso por eso va a ser menos raíz de x, por lo tanto se van.
Así que se acabaron los términos ahí. Y acá tenemos una suma por su diferencia, que es el primer al cuadrado, 4, menos el segundo al cuadrado, que es 2. Luego eso es más 2. Igual 0. Listo. Si busco la ecuación, menos 4x más 2. Es eso. Cosa importante, recordar que si yo tengo soluciones, siempre se va a dar que la ecuación es x menos una solución por x menos la otra. Siempre. Esto es esto que está aquí. Si recuerden, no se lo olviden. Segundo, para poder ordenar esto, usé paréntesis adentro y después yo sabía que se me tenían que ir las raíces, porque ninguna tenía raíces, ¿no? Por lo tanto, eh, es bastante más simple de esa forma. Sigamos. Considera la función cuyo dominio del conjunto de números reales definida por x cuadrado más 2x más 1. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa mejor esa función? Vamos a hacer una cosa teórica primero. Discriminante. B cuadrado menos 4ac. En este caso, a igual a 1, b igual 2, c igual 1. ¿Sí? El discriminante va a ser b cuadrado, 4, menos 4 por 1 por 1, igual 0. O sea, esa no es, esa no es, esa no es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas ellas flotan. O sea, todas esas tienen discriminante menor que 0, menor que 0 y menor que 0. Estas dos sí tienen discriminante igual 0. ¿Sí? Entonces la pregunta es esta. Si tengo dos soluciones iguales, esta es x menos 1 por x menos 1. Y esta sería x más 1 por x más 1. Multipliquemos, es un cuadrado mismo. Primero al cuadrado, doble producto del primero al segundo, más el segundo al cuadrado. Positivo, perfecto, exacto. La solución acá es clave. ¿Por qué? Porque corta el eje en un solo punto, dado el discriminante, y 2 por la solución. Acuérdense que el valor es x menos x1, o sea, x menos menos 1 es más 1. Y son las dos soluciones iguales. O sea, estamos aplicando ese criterio. ¿Sí? Y esa, estamos aplicando esa forma. Sigamos. ¿Cuál es el conjunto de todos los números reales C para los cuales la ecuación no tiene solución de los números reales? El discriminante. Ojo. A igual 1, B igual 5 y C, ojo, igual menos 0. ¿Sí? Ojo que yo podría decir Z ahí, ¿no? Y acá le pongo menos Z. ¿Estamos? Y acá preguntamos por Z, para que no nos enreden. Entonces, el discriminante, ¿cómo va a ser? Va a ser B cuadrado, 25, menos 4 por 1 por Z más. ¿Sí? ¿Por qué más? Porque menos por menos da más. O sea, tenemos 25 más 4 Z. Y esto tiene que ser menor que 0. ¿Sí? ¿Sí, no? Entonces, para que eso sea menor que 0, ¿cuánto tiene que haber Z? Si Z es muy negativo, y el número, ¿dónde esto se hace 0? Busquemos el punto. 4Z igual a menos 25. Z igual a menos 25 partido por 4. En ese punto se hace 0. ¿Sí? Luego vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 0 ahí, menos 25 partido por 4. Si este número Z es, por ejemplo, fuera 0, esto es 25. Por lo tanto, de aquí hacia allá, en todos esos valores, el discriminante va a ser menor que 0. Y si eso lo estudio como intervalo, va a ser menos infinito, 25 cuartos, negativo, abierto. ¿Por qué abierto? Porque si no es 0. ¿Sí? Ahí está. Ojo que acá esa C estaba hecha para confundirme. Porque C igual menos C, entonces
Ahí se ponía enredado. Entonces le puse otro valor, le puse P, Z, o cualquier cosa. Para no enredar. ¿Ok? Importante la propiedad que aplicamos acá del discriminante. ¿Sí? Ahí está. O sea, en el fondo depende de ese valor si la solución tiene o no tiene solución en conjunto de números reales. Aquí me están diciendo en el fondo que el delta sea, el discriminante sea menor que. ¿Ok? Dice, si la ecuación en x 5x menos n al cuadrado igual 0 tiene como solución x igual 2. ¿Cuál es el valor de n? Si la solución es 2, entonces 5 por 2 menos n al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Eso significa que 10 menos n sigue siendo 0. Y eso significa que n es igual a 10. ¿Sí? Cuando un punto cuando un valor de x es solución de la ecuación, si yo lo reemplazo en la ecuación, se me cumple la igualdad. Por lo tanto, en este caso, n al cuadrado, o sea, 10 menos n al cuadrado tiene que ser igual a 0. Y para que eso ocurra, n tiene que ser 10. ¿Sí? No hay vuelta que dar. Parece como difícil, pero es fácil. Pero ojo, esto hay que tenerlo clarito. Si yo reemplazo eso ahí, se sigue cumpliendo esa igualdad porque ese punto es solución de esa ecuación. Vamos. Considera la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por ax cuadrado más 5x más 3c con a mayor que 0 y ac igual menos 8. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa? Veamos el discriminante. Digamos que a vale a, b vale 5 y c vale 13. O sea, el discriminante, esta cosa va a ser b cuadrado, 25, menos 4 por a por 13. O sea, el discriminante va a ser 25 menos 12 así. Y me dicen que es mayor que 0, o sea, positivo, esto es negativo entonces, y me dicen que AC es menos 8. O sea, eso es menos 8. Por lo tanto, va a ser más. O sea, el discriminante va a ser 25 más, ¿no? Más 8 por 12, 96. ¿Sí? El discriminante va a ser 25 más 96, ¿cuánto es? 125 menos 4, 129. Perfecto. Y además, fíjense que las raíces de esto van a ser x igual, ¿sí? Menos b, que es menos 5, más menos raíz del discriminante, que es 121, que es 11, dividido por 2a, donde a es positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos viendo. Esa no es. ¿Sí? Fíjense que si es positivo, vamos a tener una solución positiva y una negativa. Luego, esa tampoco es, porque son las dos negativas. ¿Sí? O sea, vamos a tener algo así como 5 más menos 11 dividido por 2a. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos saber de eso? Veamos qué pasa con la ecuación. 3c, no sabemos 3c. C tendría que ser negativo, ¿no es cierto? Pero sí, no nos interesa mucho. Sigamos viendo esto. Dijimos, esas dos positivas tampoco es, porque aquí está clarito que una es completamente negativa, digo como positivo, y otra es positiva, digo como positivo. ¿Sí? ¿Cuánto me quedan dos alternativas? Me quedan esa y me queda esa. ¿Cuál de las dos sale?
Ah, fíjense que entre una solución y otra, ¿sí? O sea, tenemos una solución negativa, asignable a cualquier valor A, por ejemplo 1, o un medio, de lo mismo. Entonces, tenemos menos 5 más 11, y la otra menos 5 menos 11. La distancia entre esas, o sea, tenemos más 6 menos 16. ¿Sí? O sea, fíjense que tenemos así. Mucho más negativo que positivo. ¿Sí? Por lo tanto, ese es. ¿Se fijan, no? Que el número negativo absoluto, independientemente que estén divididos por lo mismo, por lo tanto, proporcionalmente van a ser siempre mucho menos el negativo perdón, mucho menos el positivo que el negativo, de acuerdo a las características de la solución. Cosa importante, nos dan los datos para calcular el discriminante. Con el discriminante, tenemos el discriminante, tenemos el valor de b, por lo tanto podemos tener una idea de la solución y sabemos que a es positivo, por lo tanto, como todo está dividido por lo mismo, podemos saber que proporcionalmente las soluciones son más negativas que positivas, pero sí sabemos que una es negativa y la otra es positiva. Entonces, esa no es porque son dos negativas, esa no es porque esa es imaginaria, esa no es porque tiene una negativa y una positiva, pero la positiva es mucho más grande en absoluto que la negativa. Esas son las dos positivas, por lo tanto es esa. No queda otra. Sigue. Dada la ecuación x cuadrado más 6x más 17 igual 0, ¿qué número real m debe sumarse a ambos lados de la igualdad para completar el cuadrado de binomio? En el lado izquierdo de ella, y cuáles son las soluciones de esa ecuación. ¡Wow! Fíjense que, ¿cómo cuadrado de binomio? X cuadrado más, en este caso, pongamos la ecuación primero, 6x más 17 igual 0. Si yo le sumo algo a ambos lados de la ecuación, no le cambio el valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que si tengo 6x, ¿sí? Tengo que esto es x cuadrado más 2 por 3x, el doble producto del primero por el segundo, 1, 3, más 9, más 8, igual a 0. Entonces esta cosa yo le resto 8 a ambos lados. Me queda x cuadrado más 6x más 9, ¿no? Igual a menos 8. ¿Sí? Y esto es x más 3 al cuadrado igual a menos 8. ¿Cuánto le tuve que sumar? Le tuve que sumar menos 8. Si le sumo menos 8, las soluciones no pueden ser esas. Ojo, cuando dije menos 8, descarté el tiro. Esa y esa. Por lo tanto me quedó la C y la E. Si yo le sumo menos 8, fíjense que lo que sea acá, x más 3 al cuadrado es igual al número menos 8. No puede ser en los números reales que un número elevado al cuadrado sea negativo. O dicho de otra forma, si yo saco raíz acá, me queda que x más 3 es igual a más menos raíz de menos 8. Es un número imaginario. Por lo tanto, la alternativa E es la que vale. Algunas cosas interesantes. Fíjense que da lo mismo. ¿Eh? Yo al sumarlo o restarle cualquier cosa, si yo tomo x cuadrado más 6x más 17 igual 0, tengo que el discriminante es b cuadrado 36 menos 4 por 17. 17 más 17, 34 son 72. O sea, esto es igual a menos 36. ¿Sí? Y yo le sume lo que le sume o le reste lo que le resta en la ecuación permanece igual, siempre lo haga a los dos lados.
Por lo tanto, las soluciones de esta ecuación van a ser las mismas que esta otra, que estaba acá, una vez que le sumé. Y fíjense que si esto es así, las soluciones van a ser x igual menos b, menos 6, más menos raíz de menos 36, dividido por 2. Y esto me da menos 3 más 3i, porque es raíz negativa, y menos 3 menos 3i, que es su conjugada. Fíjense que no tiene soluciones reales. En el discriminante solito yo lo podía saber, porque eso era menor que 0. Y insisto, si a esta ecuación yo le sumo cosas, puedo sumarle para completar el cuadrado. Y no, pero una vez que la resuelvo, las soluciones son las mismas que esa, porque le sumé lo mismo a ambos lados. ¿Ya? Atención con eso. Por último, creo que es la última, si la ecuación p menos 1 x cuadrado más 2p menos 3 por x más p menos 3 igual 0 con x, p un número real distinto de 1, tiene dos soluciones reales distintas. Entonces, tenemos b cuadrado menos 4c tiene que ser mayor que 0 porque tenemos dos soluciones reales distintas. Y en esta ecuación a es igual a p menos 1, b es igual a 2p menos 3 y c es igual a menos 3. Entonces fíjense lo que va a pasar. 4p menos 3 al cuadrado menos 4 por a por c tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Fíjense que ni siquiera voy a abrir esta ecuación, voy a factorizar por p menos 3 y me queda así. P menos 3 factor de 4p menos 12, ¿sí? Es el menos 4p mayor que 0. Interesante que se fue eso. ¿Sí? Y fíjense que me queda 12 menos 4 queda menos 8. Menos 8 por p menos 3 es mayor que 0. Luego, para que eso sea mayor que 0, como eso es negativo, esto tiene que ser, para que se cumpla mayor que 0, tiene que ser negativo. Si es positivo, no me sirve. O sea que p menos 3 tiene que ser menor que 0. O sea, p tiene que ser menor que 3. Atención con la ecuaciones. Si yo tengo, por ejemplo, a por, en este caso, p menos 3 mayor que 0 y divido por a, me queda p menos 3. Si a es positivo, ya me queda así. Pero si es negativo, es así. A más a menos. Se han vuelto los signos. Por eso pasa esto. Entonces fíjense que menos 8 por un número negativo puede ser positivo. Si no, por lo tanto, la única condición es que eso sea negativo. O dicho de forma, dividí por menos 8 y se me da vuelta el signo. Eliminé el 8, pero el signo se da la vuelta. ¿Ok? Ahí vamos a ver en ecuación en algún video. Perfecto. De nuevo, las mismas propiedades. Fíjense que en todos los ejercicios me apareció el discriminante, de alguna forma. Cuando estamos terminados, muchas gracias por participar del canal Matemáticas con Bernardo. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.